En la predicación para hoy hablamos de la filosofía del dinero, que es una predicación dentro de la serie que ya conocemos como la distracción. Dentro de esa serie de la distracción estamos trabajando las 3 causas de distracción y estamos en la primera, que es el amor al dinero. Dentro de esa predicación del amor al dinero, hoy hablamos de la filosofía del dinero. Para esto vamos a tener un texto bíblico para compartir con todos. Vamos al Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 27. Vamos a tener el versículo 1. Ahí vamos a estar en la palabra de hoy, la lectura de principio. Y dice el texto bíblico en el nombre de Jesús, Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar a los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Muy amable. Pueden sentarse. Aleluya. Hoy hablamos de la filosofía del dinero, pero yo no vine a hablarle de economía, ni tampoco voy a analizar con ustedes un libro que se escribió en el año 1900 y se llama a sí mismo Filosofía del Dinero. Lo escribió un alemán. O sea, no voy a analizar con ustedes ese escrito en el día de hoy del alemán Georg Simmel. No, yo solo quiero hoy hablarle de la filosofía del dinero a partir de una cosmovisión cristiana. Ese es el concepto. O sea que no voy a hablarle, no vine, aunque sí voy a hablar de economía, pero no es en el concepto estricto de la palabra, ni voy a analizar
X o Y libro, sino quiero que a partir de la Escritura nosotros podamos comprender lo que establece la palabra con relación al dinero. ¿Cómo piensa la gente acerca del dinero y qué piensa? Y también veremos lo que dice la Sagrada Escritura con relación al dinero. Alguien está diciendo por ahí, y algunos creyentes lo están repitiendo, el dinero no da la felicidad, pero la financia. La gente está diciendo eso, y algunos creyentes lo están repitiendo, o sea que de alguna manera, si ellos quieren ser felices, aunque las Sagradas Escrituras no nos habla de la felicidad en la tierra, y ese es un concepto que pudiéramos analizar en su momento, porque la Escritura no nos está hablando de una felicidad en la tierra, sino la Escritura nos está enseñando a una vida correcta en la tierra, porque ya nosotros somos salvos y somos coherederos con Cristo de cosas extraordinarias. Pero la vida en la tierra, nunca la Escritura, usted no va a encontrar que le está ofreciendo felicidad a la gente. Siempre tendremos alguna situación, aún si tenemos dinero, entonces tenemos otras situaciones. Y el infierno nunca se cruzará de brazos, sino que siempre estará al acecho. O sea que Él nos mantendrá a nosotros continuamente en actividad. Entonces, si alguien quiere ser feliz en la tierra y quiere vivir bien, tiene derecho a pensar así, esté en la iglesia o no. Está pensando en que en la tierra puede alcanzar todo lo que quiere. Si está pensando así, no es de acuerdo a la filosofía del reino de Dios. Claro que en la tierra pudiéramos tener un momento de tranquilidad y también pudiéramos tener abundancia. Y en la Escritura habla de muchísima gente que sirvieron a Dios y tuvieron abundancia. Ahora, no quiere decir que ellos lo tenían todo porque tenían cosas materiales, porque el que lo tiene todo es el que tiene al Señor. Y eso requiere arrepentimiento y requiere fidelidad. Y eso es un compromiso, donde usted tiene que negarse a usted mismo. Y ninguna persona que se esté negando a sí mismo y dejando de hacer lo que quiere puede hablar de que es feliz. Nosotros somos fortalecidos en el Señor, permanecemos en la gracia, somos salvos y viviremos eternamente al lado del Señor. Pero en la tierra, la Escritura establece que tendremos aflicciones. Así que mi felicidad no la financia el dinero, la financia Cristo por su misericordia. Y eso será cuando ya entremos en la perfección de nuestros cuerpos. Entonces ya no tendremos la naturaleza concupiscente que no nos deja ser. Entonces ahí entramos en otra dimensión. Pero todo eso tiene que venir de Dios. Aleluya. Hay gente que anda diciendo, no te ensucies las manos con pocas cosas. Dice, pero sí, te ensuciaste la mano con pocas cosas. No te va a dar ni para pagar los abogados, la gente está diciendo. Y te dicen, si te va a ensuciar la mano, ensúciatela con mucho, para que tú puedas entonces resolver. Así piensa la gente. Pero cuando viene a ver, cualquier creyente pudiera estar pensando así. No te ensucies las manos con pocas cosas. Ese concepto lo vamos a ver cuando estemos analizando la expresión en los mandamientos que dice no hurtará. Dice que no es mucho ni es poco, sino que eso nace en uno de los mandamientos, el último si se quiere, que habla acerca de no codiciar. Ahí nace. El asunto está en que tú no debes codiciar lo que no es tuyo, no debes codiciar lo ajeno. No debes tener deseo de tener lo que le pertenece al otro, sea poco o sea mucho. Y el hecho de que pueda pagar los abogados para salir y guardar algo no significa que estás limpio, aun cuando la justicia te pueda absolver, porque el concepto en el reino de Dios es justificación. Es un concepto judicial que se aplica cuando alguien es declarado libre de culpas, pero de las culpas del pecado. Cuando no es prófugo de la justicia de Dios, sino que en Cristo Jesús ha aceptado
su sacrificio, y como Él ha llenado las expectativas de la justicia de Dios, pues nosotros podemos vivir en paz. Ni es mucho, ni es poco. Es no codiciar, no querer tener lo ajeno, ni tenerlo, no tomarlo, ni poco ni mucho, ni una cosa ni la otra. Y hay una expresión, y esta expresión lo plantean algunas personas que se llaman cristianos y que están en las iglesias. Ellos dicen lo siguiente: cuando el dinero llega a mis manos, se santifica porque yo soy santo. Eso lo plantean gente que está sirviendo en el reino de Dios, que está sirviendo a la iglesia y que tiene posiciones de importancia. Tiene posiciones de importancia. Y dicen que cuando el dinero llega a sus manos, lo santifican. Si el dinero no viene de una procedencia correcta, nunca se santificará. Inclusive hay dinero que procede de medios correctos en términos de las leyes de la tierra, pero es incorrecto en el reino de Dios, porque no es lo mismo el reino de Dios que las leyes de la tierra. El reino de Dios supera las leyes de la tierra, y hay cosas que jurídicamente son válidas, son buenas en la tierra, pero Dios lo desaprueba, y como Él lo desaprueba, entonces no es correcto, no se va a santificar. El dinero que viene de sangre nunca se lava, no llega a ser limpio, nunca, porque ya está manchado. Su origen, y aquí sí podemos aplicar la filosofía del dinero al origen. Por favor, si me pueden ayudar. El origen del dinero, de dónde viene, de dónde procede. No es verdad que nosotros tenemos poder para limpiar el dinero. Y porque si yo soy santo, no debería recibir dinero que no sea santo o que no sea de procedencia correcta conforme a la norma del cielo, porque nunca llegaré a santificarlo si no es de procedencia correcta, porque el origen de donde sale ya está contaminado. Aleluya. ¿Alguien está aquí hoy? Así que cuando el dinero llega a su mano, usted no puede santificarlo si el origen es malo, si está manchado. Realmente no tenemos como no tenemos los datos de cuándo comenzó a circular sustancias prohibidas en el mundo, excepto el opio, que generó toda una guerra entre China e Inglaterra, y que se produjo la separación de Hong Kong y todo eso. Pero antes de eso ya había dinero de procedencia ilícita, porque cuando Juan estaba predicando, llegaron unos soldados donde él y le dijeron: Juan, nosotros queremos servir a Dios, ¿qué hacemos? Y él le dijo: no hagan extorsión a nadie, sino conténtense con su salario. O sea, que ya de procedencia incorrecta, y todo aquello cuando la Sagrada Escritura habla de cuando se recibe cohecho o se recibe soborno, se pervierte el derecho. Hay prevaricación en el juez cuando acepta el soborno para favorecer a alguien. O sea que desde hace años ya la misma Escritura está hablando acerca del dinero de procedencia. Puede ser de mala procedencia, de procedencia dudosa o de comportamiento no apropiado para conseguir cosas. Aleluya. Y también he escuchado entre creyentes que han dicho: quiero levantar casa a Dios y el dinero aparecerá de donde sea. Queremos levantar casa a Dios, pero no lo buscaremos donde sea, porque hay fuentes que no son apropiadas bíblicamente hablando. No es de donde sea, no es verdad. Tiene que ser de procedencia correcta. Y si no,
al final no le estamos levantando templo a Dios. Bueno, David tenía todos los recursos para hacer el templo, pero el Señor no quiso que él hiciera templo. Eso es un privilegio que no a todos Dios le concede. Y entonces le dice que él no puede hacer templo porque él era un sanguinario y que sus manos habían sido manchadas con sangre. Y entonces alguien puede decirme en esta mañana, pero no lo perdonó Dios. Claro que sí, que Dios lo perdonó, pero no estaba en capacidad de levantar templo a Dios. Y le dice, no, yo quiero que sea tu hijo que levante templo. Y le dio ese privilegio a Salomón, y de ahí que usted conoce un texto bíblico que nació ahí en la inauguración del templo y que lo utilizan los políticos en este tiempo de crisis y todos los creyentes, que habla de si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, sanaré su tierra, sanaré su medio de producción. Esa es una expresión del templo en la inauguración y no le correspondió a David, sino a Salomón. Claro, el texto bíblico, la gente lo está mencionando, pero no se adentra para buscar que se necesita un arrepentimiento para que la tierra sea sanada y para que Dios pueda responder. Eso es sumamente importante. Aleluya. Y hay otra expresión que he escuchado entre los creyentes, dice, no podemos gastar lo que tenemos, hay que buscar más. Y por eso continuamente viven pidiéndole a la gente, pero no porque no tienen, es porque hay una filosofía y es no gastemos lo que tenemos. Vamos a quedarnos con ese ahí, vamos a buscar más. Esa filosofía se puede aplicar en la administración de una familia, de una casa donde usted recibió un dinero y usted dice, bueno, pero si podemos buscar más, vamos a buscarlo y vamos a retener este. Pero el planteamiento filosófico es dentro de creyentes que están planteando que lo que ya recibieron, lo que la gente donó ya, no se puede gastar, hay que pedirle más. Y es un concepto errado del dinero, porque si Dios nos ha dado, ¿por qué pedir más a la gente? ¿Por qué buscar más y no resolver con lo que tenemos y tener fe de que el Señor se encargará de proveer? ¿Por qué querer despojar a la gente de las cosas que tiene si ya la gente se ha despojado voluntariamente para apoyarnos? ¿Por qué no disfrutar eso en lo que vienen otras cosas sin desesperarnos? Y esa es la filosofía de algunas personas que lo he escuchado. Y otro planteamiento filosófico interesante es que plantean los pobres siempre estarán ahí. Y el concepto también es extraño porque Cristo no quiso decir la interpretación que le dan. Pero si le vamos a dar a los pobres lo que tenemos, nos vamos a quedar sin nada. Eso es posible que sea así el concepto, pero la idea de que los pobres siempre estarían ahí es una manera de dirigirse a Judas Iscariote, que estaba diciendo que habían hecho un desperdicio porque habían derramado un perfume costoso en él. Y Juan, apóstol, está diciendo que Judas tenía interés de que haya suficiente para él servirse con la cuchara grande. Y a Judas él le responde de esa manera, pero él nunca dijo que no ayuden a los pobres porque los pobres siempre estarían ahí. No, los pobres están ahí y siempre que tú quieras ayudarlos lo va a encontrar. Ese es el concepto. Ahora, la filosofía de algunos es que no pueden dar a los pobres lo que tienen porque al final siempre habrá pobres y no se puede llenar las expectativas de todos. Tú no puedes llenar las expectativas de todos, pero al menos puede asistir el que está cerca de ti, que tiene necesidad. Y se puede asistir no solamente en términos económicos, sino también en la formación. Y creo que en una de las predicaciones aquí le hablé del concepto de pobreza y que el concepto apropiado de pobreza es justamente la gente que tiene necesidad. Porque la gente que tiene necesidad y que tiene una mente amplia y que tiene ideas no se ve como pobre aun cuando tiene necesidad. Y tiene posibilidad de avanzar y de generar ingresos porque tiene ideas. Así que si usted puede no solamente compartir cosas materiales, sino formar a la gente, educar, asesorar bien, eso va a funcionar para que hagan buenas inversiones. Aleluya. Aleluya.
Así piensa la gente. Ahora, ¿qué dice el texto bíblico? A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Eso está en Proverbios 19:7. Dice, a Jehová presta el que da al pobre. Ese es el concepto bíblico. Que si usted le da a una gente que tiene necesidad, usted le está prestando a Dios. Lo que está diciendo Dios es, yo te lo pagaré a través de la palabra. Yo lo asumiré como un préstamo y te lo devolveré. Claro, usted no puede dar pensando en lo que va a recibir. Y ese es otro principio de la filosofía del dinero que nos han enseñado mal. Tienes que dar para recibir. No, el concepto es el concepto de mayordomía. Lo que yo tengo pertenece a Dios y yo soy administrador de eso. Y yo debo compartir con el que tiene necesidad y debo compartir con la obra de Dios, porque eso no es mío, eso es de Dios. Y mi hermano que tiene necesidad también es de Dios. Ese es el concepto. Y no es dar para recibir más, porque no es el concepto bíblico. El concepto bíblico es dar por agradecimiento. Aleluya, aleluya. Así que yo no le voy a decir a usted que si usted aporta aquí, usted va a ser más pobre, porque esa no es la idea bíblica. Pero aquí no le vamos a prometer villas y castillos para que usted venga a dar. Ni le vamos a prometer el cielo por lo que usted traiga, porque el concepto bíblico no es ese. El cielo está abierto para aquellos que se arrepienten de sus pecados y reciben a Cristo como su Salvador. Para ellos está abierto el cielo y está cerrado para aquellos que aunque cooperen en las iglesias no se arrepienten. Aleluya, aleluya. Dice el Señor que se lo volverá a pagar. Y también el concepto es que el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Eso es lo que establece Salmo 37:21. El que vive en impiedad, el que no tiene temor de Dios, el que no sirve a Dios, le toma prestado a la gente y no lo paga. Mas el que conoce a Dios, el justo, el que ha sido justificado por gracia, ¿qué hace? Tiene misericordia y regala. Mire la diferencia. El que es impío despoja a la gente haciéndole promesa, yo te lo pagaré, pero no paga. Más el que ha sido justificado, más el justo, el que vive bajo principio, en vez de engañar a la gente tomándole prestado, lo que hace es que le regala. Y de hecho hay gente que no se le puede prestar porque no tiene dónde pagar. Y lo mejor que podamos hacer es darle. Y hay gente que no pagan y ya lo sabemos, pero no nos gusta buscarnos problemas y le prestamos. No. Si alguien que usted sabe que no paga va donde usted, regálele algo. Dile, mira, yo te regalo esto y busca lo otro por allá. Y así usted no tiene esa carga. Porque a veces van donde el pastor buscando que les resuelva una situación en la que no lo involucraron. No, que yo le presté tanto a fulano, pero yo no sabía ese negocio. Si tú vienes donde mí yo te podía asesorar, pero ahora ¿qué yo hago? Que te pague cuando pueda. Y entonces no lo ponen en la agenda. Y entonces los impíos hacen eso. Viven siempre tratando de atrapar a todo el que presta y lo recogen todo y no lo invierten para generar y poder pagar, sino que continuamente viven consumiendo y teniendo vida de lujo a costa de las otras personas. Por eso es que en el libro de Éxodo, el capítulo 22, versículo 25, al pueblo de Israel, el Señor le da una enseñanza importante que le iba a servir a ellos como nación. Dice, cuando prestare dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás como logrero. Momento importante. Dice, cuando haya alguien del pueblo que tenga necesidad y vaya donde ti, no te aproveches. No busques la oportunidad para sacar ventajas. Porque tu hermano. Y entonces añade en el texto, ni le prestará usura, y si tomares prenda el vestido de su prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Y esto es sumamente interesante porque la Sagrada Escritura, aquí el Éxodo está regulando una nación
de cómo debe manejarse. Y entonces no es malo que cuando uno le preste a alguien, le tome algo de garantía. Eso no es malo. Lo único que le dice que si lo que tomó de garantía es algo que necesita para cubrirse en la noche, que se lo dé en la noche y que el día siguiente se lo lleve en la mañana. Pero no es malo que cuando usted le presta a alguien, usted tome algo de garantía. Y el usurero es el que es un logrero, aprovecha para sacar ventajas y siempre quiere cobrar más que lo que está establecido en la ley. Y hace negocios ilegales. Y su deseo es aprovecharse de la gente para sacar ventajas. Por encima, en todos los países del mundo hay leyes establecidas, hay normas en el Estado de Derecho acerca de cómo se debe prestar y cuáles instituciones están autorizadas para hacerlo y cuál es el monto de ganancia. Entonces, todo el que va por encima de lo que establece la ley en términos de ganancia es un usurero. Es un aprovechador de la necesidad o de la crisis de la persona. Si tomare prenda, le dice, trátalo como hermano, y le hiciste un préstamo y llevó una prenda de vestir, pero esa prenda la necesita para cubrirse en la noche, porque no tiene sábana, en la noche déjalo que se cubra y el día siguiente que te la lleve. Eso es sumamente importante. Aleluya. Por eso en el Salmo 15, el salmista tiene un planteamiento interesante. En el versículo 1 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Entonces hace una descripción de la condición que debe tener aquellas personas que quieren pasar la eternidad al lado del Señor. Y en el 5 tiene el texto, el verso que tiene que ver con nosotros hoy, dice, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. No resbalará, sino que estará firme en el Señor y pasará la eternidad en el monte santo del Señor. ¿Quién? Aquel que no es un usurero y aquellos que no reciben regalos como soborno para favorecer al culpable. Es sumamente interesante. Y aquí ya no solamente habla en términos de comunidad, sino también habla de aquellos que hacen justicia o que administran las cosas públicas en términos general, que no deben ni los jueces recibir regalo de la gente para favorecerlo, para darle privilegios de impuestos, privilegios en la justicia y otros privilegios que existen que la gente maneja con facilidad. Y creo que los hijos de Dios deben aprender a respetar, porque algunos no están recibiendo soborno, pero tienen una naturaleza de trepadores y cuando van a los sitios no quieren hacer fila como todo el mundo, se van colando y así es que se comienza a una vida de engaño, de privilegios y en términos general entonces reciben regalos para dar privilegios, que son los regalos que se reciben también la gente que está encargado de compras en los departamentos de compras, que le hacen regalos sustanciosos para que la persona solo le compre a esa empresa y no le compre a las demás. Y siempre la licitación la gana el que está dando los buenos regalos. Y regalos que llegan hasta el 5% del costo o de los precios establecidos en el libre mercado. Entonces de eso se trata, eso es lo que está estableciendo el texto bíblico. El origen de esos regalos no es sano. Y los hijos de Dios no deberían involucrarse en recibir, aunque hay cosas que ya entre los impíos se ha legalizado, es algo normal y que se repite con toda
normalidad, pero para los hijos de Dios debe ser rechazado. Aleluya, aleluya. Ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Va a permanecer en el Señor. Ahora, dependiendo la cosmovisión que la gente tenga del dinero, entonces así será su comportamiento en la vida social. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribe al pastor Timoteo, le habla acerca de un comportamiento general que para ese tiempo se daba. En la primera carta, el 6:9, la primera carta del apóstol Pablo al pastor Timoteo, dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, caen en tentación y en trampas. Las trampas la pone el infierno y las tentaciones se producen, algunas vienen del infierno y otras se producen internamente en nuestra naturaleza concupiscente. Entonces, de donde fuere que viniere la tentación, dice que caen en ella. Nosotros estamos llamados a vencer la tentación, porque el Señor nos dará juntamente con la tentación la salida. Pero algunos van a caer en la tentación porque quieren enriquecerse a toda costa, como de lugar. El que quiere enriquecerse, entonces va a caer en la tentación y en trampas. ¿Quién pone la trampa? El tramposo principal es el diablo y el infierno, y gente que están al servicio del infierno y al servicio de sus propios intereses, nos ponen esa trampa y esos lazos. Y entonces los que quieren enriquecerse pueden caer porque la oferta la van a recibir. El infierno está analizando mediante agentes, representantes que ven nuestros comportamientos y estarán pendientes de cualquier debilidad para atacarnos. Y a cualquiera lo pueden tentar si está interesado en enriquecerse. Tú lo que quieres enriquecerte, pues no te preocupes, que yo te voy a ayudar. Y hay 1001 maneras que tiene el enemigo de ayudar a la gente que quieren enriquecerse. ¿Es malo ser rico el concepto bíblico? No lo es. Cuando las riquezas son obtenidas mediante el trabajo honesto y usted ha pagado los empleados, ha pagado los beneficios y lo que usted tiene son sus ganancias. Gloria a Dios por aquellos que se enriquecen de manera lícita, trabajando y haciendo buenas inversiones en las bolsas de valores y en empresas que son productivas y que son punteras en el mercado. Gloria a Dios por aquellos que hacen esto. Y que esas empresas no estén ligadas a comportamientos sociales o alteren el comportamiento social que la Escritura está negando. Porque eso también es importante. Porque imagínese usted que la empresa puntera sea la de tabaco o la de bebidas alcohólicas y que nosotros estemos invirtiendo ahí como creyentes. Ya la cosa es diferente. Eso es legal en la tierra, pero en el cielo se desaprueba porque viene a desestabilizar el matrimonio, la familia, por medio de las bebidas alcohólicas, y el tabaco viene a producir vicio y a dañar el cuerpo de la gente igual que el alcohol. Y entonces si nosotros predicamos de que la gente que viene a Cristo tiene que salir de ese comportamiento, nosotros no podemos estar haciendo inversiones en esas compañías. Hoy no somos hijos de Dios. Entonces depende el origen, y de eso se trata, el origen de las riquezas. Ahora, los que quieren enriquecerse están ciegos y lo que quieren es más cada vez. Y en codicias necias y dañosas se vuelven codiciosos de ganancias deshonestas. Se vuelven codiciosos de los vehículos y de la casa que tienen las otras personas. Y quieren obtener esas cosas. Para nada. Hay gente que tienen tantos vehículos de lujo que no van a hacer nada. Eso sirve para llenar su ego. Aleluya. Aleluya. Y hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y el concepto perdición usted lo puede ver
en el sentido espiritual y en el sentido natural. Natural porque se corrompen violando las leyes, y espiritualmente porque le espera el castigo eterno por su comportamiento en la tierra. Entonces la gente que tiene esas ambiciones desmedidas serán destruidos y caerán en perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y es un concepto bíblico. Ya para el tiempo del apóstol Pablo se sabía, y miren, ni siquiera imagínense hoy, que lo pudiéramos analizar ese texto y tomarnos un gran tiempo analizándolo. Pero eso es parte de esta predicación que tiene varias entregas. Es el fuerte, el concepto donde se sacó el tema. Así que ese texto tenemos que verlo continuamente aquí. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Se volvieron herejes, doctrina de error, cayeron de la fe. O sea, no tienen la fe genuina, tienen mala fe, no tienen la fe que viene de Cristo, porque el amor al dinero, el deseo de enriquecerse, lo volvió codicioso y quieren despojar a la gente a la fuerza y con técnica de manipulación y técnica psicológica para llevar a la gente a que sin darse cuenta se despojen de lo que tienen, que han trabajado, y donde ya dieron lo que decidieron dar voluntariamente, y ahora lo que le queda lo quieren despojar. Ya la fe de esa gente no es buena, no es genuina, y eso es lo que está diciendo el texto. El cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. Ya no están predicando el evangelio de Cristo, sino que están predicando otro evangelio, están extraviados. Y el concepto en el lenguaje popular de nosotros, cuando alguien se extravía, es cuando está perdido. Oye, me mandaste el location, pero yo no puedo llegar. Me manda para otro sitio, dame la dirección, a ver cómo yo llego. Estoy extraviado. Y tengo un tío que desde niño le escuchaba decir: señores, no es bueno perder ni el camino. Nadie quiere perder nada. Y hasta perder el camino es doloroso. Él no es una persona creyente, pero cuando usted busca el concepto camino en la Escritura, entonces lo peor que se pudiera perder es el camino. Aleluya. Aleluya. Por eso, ese tipo de persona así era Judas Iscariote. Judas era una persona así, que amaba el dinero y su deseo era de tener sin ver el origen, ni para qué lo tenía. Y esa es la naturaleza de la gente, que son codiciosos de ganancias deshonestas, y es que ellos quieren tener, aunque ellos no sepan para qué. No quieren tener para comer necesariamente, sino para almacenar, para guardar, para llenar su ego, porque su esperanza está en lo material. Y ese es el comportamiento de Judas. Por eso en los versículos anteriores del capítulo 26, anteriores a lo que leímos, 26, 14, Judas tenía en su corazón ese deseo de tener cosas. Y él dice en el 26, Evangelista en San Mateo 26, 14, dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. A él no lo llamaron para decirle, llamaron a los discípulos por debajo y le dijeron: ¿alguien puede entregárnoslo para nosotros pagarle? No. Hay gente que se tientan a sí mismos. Aleluya. Que ellos mismos van a provocar, y él, por su deseo, por su comportamiento, por su cosmovisión con relación al dinero, va donde los sumos sacerdotes y él mismo se brinda. Y él le dice: yo sé que ustedes están por atraparlo. Hablen conmigo que yo lo llevo donde está. Y por eso usted ha oído hablar del beso de Judas. ¿Usted ha oído hablar de eso?
Y el beso de Judas se considera como el beso de la traición, que fue en el momento donde Judas entregó al Señor después de haberlo vendido, y fue justamente por eso. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me queréis dar? Yo os entregaré, denme algo. Y ellos le dieron por Cristo lo que estaba establecido, que costaba un esclavo. No le dieron un chin, no. Le dieron la porción establecida que costaba un esclavo en ese tiempo. Eso es sumamente interesante. Denme algo ahí. ¿Cuánto me dan? No, te vamos a dar lo que vale. No lo vende, y cuando tú vendes a una gente se paga tanto, te lo vamos a pagar. Te vamos a pagar lo que esté establecido por un esclavo. Y eso le dieron 30 monedas de plata a Judas. Pero él es el que se brinda. Ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Hasta ese día, cuando va y lo entrega, que aparece entonces dándole el beso, porque el negocio era: yo lo voy a llevar donde él está, y como son muchos y ustedes no saben exactamente quién es, y por el momento, la circunstancia donde estaban, el lugar, se requería tener certeza para no agarrar uno que no sea. Y entonces él dijo: a quien yo besare, ese es. Y entonces va: hola, maestro. Buenas noches, maestro. Paz, maestro. Y lo besa. Y esa era la señal que él había establecido, porque ya su corazón estaba dañado y él quería conseguir dinero a toda costa, aún vendiendo a su propio maestro. Luego vemos en el texto que tuvimos en el principio cómo él es acusado por su propia conciencia después de haberlo vendido. Pero el negocio ya estaba hecho. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Aquí ya toman la decisión de entregarlo a Poncio Pilato después de haber participado en un juicio público, oral y contradictorio, donde utilizaron falsos testigos, donde lo acusaban, y luego que ellos determinan que debe morir, entonces se lo entregan al gobernador romano para que él determine lo que ya ellos habían aprobado. Pero ellos no, la ley no estaba por encima, la ley del país no estaba por encima de la ley del imperio. Y quien representaba al imperio él era el gobernador, y entonces tenían que entregar para que él tome la decisión final. Y de ahí es que ustedes se han familiarizado con la expresión de lavarse las manos, y es cuando él termina acusando a los sacerdotes y al pueblo y tratando de salirse con la suya, diciendo que él no era culpable, sino su propia gente, era que querían matar a su maestro, a su líder y guía. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Entonces aquí Judas se siente remordido por su conciencia de que lo había hecho mal. Pero ya lo había hecho, ya lo había entregado. Y ese remordimiento de conciencia, saben que la conciencia es una facultad del corazón, es natural, que se desarrolló en el ser humano a partir del pecado de Adán, y que nos guía a lo que es correcto y nos llama la atención cuando hacemos cosas que son incorrectas. Entonces Judas, por su propia conciencia, estaba siendo acusado y decidió regresar al templo. Vio que Jesús era condenado y se dio cuenta que la condenación, ya él estaba cerca escuchando, era de muerte, y que el pueblo pedía la muerte, y dice: wow, lo van a matar y yo soy el culpable, el responsable. Y no quiero analizar con ustedes a Judas, que el profesor Voss escribe acerca de Judas calumniado, y recientemente escuché una predicación donde alguien estaba planteando que el Señor
cuando bajó al infierno salvó a Judas. Yo no voy a entrar en un análisis de eso porque son sumamente interesantes y medio complicados y tenemos que sentarnos fríamente para ver. Pero yo sé que algunos está pensando, bueno, pero él se arrepintió. El concepto aquí es remordimiento de conciencia. Lo que él tiene y el arrepentimiento para vida es otro concepto en la Escritura. Es cuando nosotros reconocemos nuestra falta y vamos donde el Señor con plena determinación de alcanzar una nueva obediencia, que no fue lo que hizo Judas, porque de acuerdo a lo que dice el texto bíblico, él se suicida. O sea que en vez de ir y reconocer lo que hizo y arrepentirse, él lo que hace es que termina con su vida. Entonces no podemos decir que Judas tuvo tal arrepentimiento conforme al concepto del evangelio de arrepentimiento. Aleluya. Yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron que nos importa a nosotros. Allá tú con tu problema, resuelve tú tu problema, que ya nosotros resolvimos el de nosotros, que era eliminar la única competencia que había, que cuando salía a las calles nadie iba al templo, todo el mundo seguía atrás de Jesús. Y escuchaban más a Jesús que los otros predicadores. Y decían, él habla como quien tiene autoridad. Eso le generó celos y por eso lo entregan. Y los que plantean que Judas fue calumniado es porque están diciendo que fue el imperio romano y que utilizó a Judas como carnada. Pero nosotros estamos viendo en el texto bíblico cómo Judas, producto de su deseo, su ambición desmedida de querer tener dinero a toda costa, negoció con el Señor y lo vendió literalmente y recibió un pago por el Señor, por la venta de su maestro. Se desentendieron, así eran los líderes del pueblo de Israel y así hablaban. A nosotros no nos importa lo que a ti te pase, ya tú resolviste lo que nosotros queríamos que nos resuelva. Así piensan los religiosos. Y él arrojó, entonces, como no pudo hacer el negocio para darle para atrás, arrojó el dinero en el templo. Lo interesante de esto es cómo piensan esos ancianos, esos sacerdotes, cómo piensan del dinero. Y creo que pueden darnos cátedra a nosotros. Ya en ese tiempo, en el tiempo de Cristo, ya para ese tiempo se tenía una visión clara de lo que era el dinero. Y por eso ellos reaccionan de la siguiente manera. Cuando él arroja el dinero, no lo agarra uno de ellos, de los maleantes religiosos, y dice, vamos a tomarlo y a repartirlo. No, porque ellos sabían que ese dinero ya estaba manchado y que si ellos lo tomaban, iban a comprometer su vida y su familia. Ellos sabían eso y que los hijos de ellos lo estaban comprometiendo. Iban a comprometer el sacerdocio de Israel. Y entonces, ¿qué hicieron? ¿Lo echaron donde estaban las otras ofrendas? No lo mezclaron porque ellos dijeron, este dinero está limpio y este está sucio. Si ligamos el limpio con el sucio, se embarra. Aleluya. ¿Alguien está aquí hoy? Entonces, cuando usted mezcla el malo con el bueno, el que usted se ganó con su sudor, el buen pago que usted recibió por su trabajo como venta de su fuerza de trabajo, recibió un salario, usted lo mezcló con un poquitito que no le corresponde, entonces se mancha todo y se embarra todo. Y esa era la cosmovisión de los sacerdotes. Y no quisieron ni tomarlo para ellos, ni tampoco lo mezclaron. Mire cómo pensaban. Estaban claros. Y entonces nosotros en la gracia que tenemos el Espíritu Santo y que viene a transformarnos, a justificarnos en Cristo por medio de la fe, nosotros todavía estamos ciegos. Ellos estaban claros que si se mezcla lo bueno con lo malo, todo se embarra. Y entonces el concepto dinero de sangre, que para nosotros en nuestros días el dinero de sangre está ligado al narcotráfico y está ligado al lavado de dinero. El lavado porque no se sabe el origen y pudiera ser de narcotráfico.
y el narcotráfico que está manchado con sangre, con muerte, y entonces la gente no entiende el concepto. Pero hoy para nosotros tiene que ver el dinero que se recibe para matar a alguien o para envenenar a alguien o que alguien muera, o el dinero que se recibe cuando un laboratorio vende medicamentos falsificados y que mucha gente se muere porque está consumiendo, el médico le está recetando el antídoto pensando que le va a funcionar y no le funciona y la gente se muere porque es un placebo, no es ningún medicamento, no es antídoto, o un medicamento que ya está pasado y que el laboratorio le cambia la fecha de vencimiento y que no va a producir el efecto que se espera y la gente termina muriéndose, o alguien que se lleve el dinero para comprar medicamentos en los hospitales. Entonces, todo eso está manchado con sangre, tiene que ver con ese concepto. Aquí estaba manchado con sangre porque Judas había vendido a su maestro y el maestro había sido sentenciado a muerte. Entonces el costo de ese dinero fue la sangre que lavó mis pecados. Pero en ese momento nuestro maestro fue traicionado por uno de sus discípulos. Aleluya. Y entonces que hicieron una reunión. ¿Y qué hacemos con ese dinero? Eso es sumamente importante. Hoy, ¿qué va a hacer la iglesia con ese dinero? No lo junten, no lo reciban. No vamos a buscarle un destino. Entonces el destino que ellos le buscaron fue comprar un cementerio para enterrar impíos. Oiga, ni siquiera un cementerio para enterrar judíos o israelíes, no, para enterrar impíos. Oiga, porque no querían que un hijo de Dios, un descendiente de Abraham, sea sepultado en un terreno bajo maldición. Mire qué cosmovisión. Que ni siquiera a la hora de morir, el lugar donde va a descansar su cuerpo hasta que suene la trompeta, ni ese lugar lo consiga con trampa. Oiga, ni el cementerio no lo pague con trampa. Ni siquiera el lugar donde usted va a descansar. Y eso hicieron ellos. Ellos estaban muy claros, aún en su ceguera espiritual, ellos estaban claros de lo que iba a pasar si ellos tomaban dinero manchado con sangre. Y como hoy algunos creyentes que dicen tener el Espíritu de Dios están recibiendo donaciones y están recibiendo aportes y están despojando gente sin saber el origen de su fortuna. Y las iglesias libremente recibiendo donaciones de la gente, hasta por redes sociales, sin saber quién es el que está donando. Padre mío, ten misericordia. ¿Y quién es el que está donando? ¿De dónde viene eso? Entonces ellos entendían que no podían hacer socio a Satanás del dinero que estaba donando la gente, producto de su trabajo. Y que ellos sabían muy bien la trampa que hicieron para condenar a Jesús y la falsedad que se inventaron. Estaban claros ellos. Por eso, después de consultar, de hacer una reunión, dijeron lo siguiente: compraron con ella el campo del alfarero para sepultar a los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Oiga, es una iglesia que se construye con dinero mal habido, se le queda el nombre para siempre. Aleluya. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos dé la oportunidad de abrir nuestros ojos espirituales y orar cada vez que vamos a hacer negocio con alguien o que vamos a trabajar en alguna empresa, compañía, para que el Señor nos dirija. Y usted va y usted ve que usted es el mejor candidato, la mejor candidata y no le dan el trabajo. Tranquilo, tranquila, que usted no sabe por qué el Señor no quiere que usted trabaje ahí.
de que el Señor lo está guardando. No salga zapateando ni maldiciendo. Le dieron el empleo a una persona menos capacitada que yo. Olvídese de eso. Que eso no es lo que el Señor tiene para usted. El Señor quiere guardarlo de trampas. Aleluya. Quiere guardarlo de algo. Así que el dinero no se puede santificar. El dinero no se puede lavar. El dinero que está manchado con sangre sigue para siempre con sangre, de generación en generación. Y usted lo que le está dejando a sus hijos es un compromiso. Aleluya. Tengo que concluir, como cada vez es parte de la dinámica, cerrar para volvernos a ver. El conocimiento de Dios y de su palabra debería cambiar nuestra cosmovisión con relación a la vida, al mundo y al dinero. Si la palabra de Dios no va a influenciar en nuestras vidas y ser transformado por el Espíritu y cambiar nuestra cosmovisión, ni siquiera tiene sentido ir a una congregación y sentarse a escuchar la palabra si no deja que la palabra haga el trabajo. Si vamos a tener líderes que están comprometidos con dinero malo, y si la gente en la iglesia va a estar involucrado en una vida mundana, siendo trepadores y recibiendo cosas que no son lícitas conforme al reino de Dios, entonces no somos iglesia al final. Nuestros ojos deben ser abiertos, nuestros intelectos tienen que ser libres, nuestro razonamiento tiene que ser en el Espíritu de Dios conforme a la palabra, para nosotros obedecer a Dios y vivir conforme a su diseño. Y el dinero tiene que ser parte de esa dinámica. No sea logrero, no aproveche cualquier coyuntura para despojar a la gente de su dinero. Pídale al Señor que lo guarde de malos negocios, que lo guarde de trampa y que lo guarde de dinero sucio, porque cualquiera puede caer en la trampa. A cualquiera lo pueden engañar, cualquiera puede quedar involucrado. Pidamos al Señor que tenga misericordia y que nos guarde. No siempre debemos estar buscando sacar ventajas. Yo no estoy hablando de los negociantes, porque el que está negociando no puede negociar para perder. En términos generales en la vida estoy hablando. No siempre la amistad da una ventaja. Usted no puede buscar ventaja en las amistades. La iglesia no puede estar buscando ventaja en la gente que le predica o en los miembros. Los líderes no podemos estar buscando ventaja los unos con los otros en términos económicos. No necesariamente. Y hay un principio que he aprendido en el tiempo que tengo en el ministerio. Comencé bien joven. Y hay gente que el Señor lleva a la iglesia para que apoyen económicamente, y hay otras personas que el Señor lleva para ponernos a prueba, a ver si es verdad que lo amamos y tenemos que darle. Y hay a otros que lleva para que sean líderes que tienen conocimiento de la palabra y van a aportar, pero conocimiento. El Señor sabe. No a todos se les saca ventaja. Entendamos los propósitos de Dios y su diseño. Y tracemos bien la palabra de verdad para que no estemos avergonzados cuando estemos delante de Dios, porque quedaremos mal. Y eso puede ser un comportamiento de vergüenza cuando estemos delante de Dios. El Señor nos puso a alguien para que lo bendigamos y no lo hicimos. Por la razón que fuere, incluyendo algunos que dicen que no tienen. Pero cuando alguien quiere bendecir al que tiene necesidad, no tiene dinero ni necesita dinero. Solo tiene la idea de que hay que bendecir a esa persona y es capaz de buscarlo. Dios provee. Cuando se quiere, no hay manera de que se vaya. No, quédate ahí que yo te voy a resolver. Aleluya. Aleluya.